Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva emisión de la sección Datos Internacionales. ¿Qué es la diplomacia preventiva? Bueno, pues por diplomacia preventiva se entienden las medidas diplomáticas adoptadas para evitar la escalada de las disputas y evitar que éstas se conviertan en conflictos. Asimismo, limitar su propagación. Se realiza de diferentes maneras y en distintos foros, tanto públicos como privados, pero su expresión más común es el trabajo de los enviados diplomáticos desplegados en las zonas de crisis, cuyo objetivo principal es fomentar el diálogo, la aveniencia y sobre todo lograr la resolución pacífica de las tensiones. También puede incluirse los esfuerzos del Consejo de Seguridad, del Secretario General y otros agentes por disuadir del uso de la violencia en los momentos críticos. Esto incluye medidas de fomento de la confianza, investigación de los hechos, alerta temprana, despliegues preventivos y el establecimiento de zonas desmilitarizadas. No cabe duda que es mejor impedir los conflictos mediante mecanismos de alerta temprana y de diplomacia discreta y, en algunas ocasiones, despliegues preventivos, en lugar de tener que realizar importantes operaciones político-militares para resolverlos una vez que estos han estallado. Ahora, entrando en la diplomacia preventiva en el marco de la ONU, encontramos una serie de alternativas a la guerra, como un claro ejemplo de soft power. Entre estas alternativas tenemos las misiones de paz, las operaciones del mantenimiento de paz, misiones de observación y fuerzas de mantenimiento de paz. Todo esto con el propósito de velar por el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y el fomento de las relaciones de amistad y cooperación en conformidad con los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. En estos artículos se especifican puntos importantes tales como la prioridad de la consecución de la paz y seguridad internacionales, pero sin dejar de lado el parágrafo 7 del artículo 2, en el cual se especifica que ninguna disposición de la ONU autorizará a esta organización a intervenir en los asuntos competentes a jurisdicción interna de los estados. El secretario general prestará sus oficios a las partes en conflicto, tanto en persona como por conducto de los enviados diplomáticos que asigna a las zonas de tensión de todo el mundo. El Departamento de Asuntos Políticos, que es la principal estructura en la que se apoyan estos esfuerzos, ofrece servicios de análisis de conflicto, planificación y apoyo a los enviados de paz y supervisa además más de una docena de misiones políticas sobre el terreno que constituyen plataformas cruciales para la diplomacia preventiva. El Consejo de Seguridad, en calidad de órgano de las Naciones Unidas al que corresponde la responsabilidad primordial de la paz y la seguridad, desempeña también un papel esencial en el apoyo a las medidas preventivas. Con sus acciones, el Consejo puede enviar señales importantes que disuaden de la violencia y abren el camino para las medidas preventivas, entre otras las del Secretario General. Todo esto conforme al artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, donde dice que el secretario general podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Muy buenas tardes, soy Boutros Ghali, fui secretario general de las Naciones Unidas poco después del fin de la Guerra Fría, en medio de esa esperanza de un nuevo orden mundial. En enero de 1992, el Consejo de Seguridad, en la primera reunión en la cumbre que celebraba, me pidió que presentara un informe sobre la futura función de las Naciones Unidas en la prevención de conflictos y restablecimiento y consolidación de la paz. Esto me llevó a presentar un informe titulado Un programa de paz ampliamente aclamado por la comunidad. Practiqué también la diplomacia preventiva en casos como la guerra entre Eritrea y Yemen y asimismo apoyé el establecimiento del primer despliegue preventivo de personal de las Naciones Unidas para mantenimiento de la paz en la ex República Yugoslava de Macedonia. Muy buena tarde. Soy el secretario general Javier Pérez de Cuellar. Considero haber actuado de manera acertada al enviar una discreta misión de determinación de los hechos a Bulgaria y a Turquía en el año 1989, para atajar el deterioro de una confrontación entre ambos países.
Además, exhorté a que se mantuviera una amplia vigilancia mundial de las amenazas para la seguridad y el bienestar de las personas. Y establecí dentro de la oficina del secretario general una dependencia encargada de recopilar y analizar la información que le ayudara a poner sobre aviso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acerca de situaciones que pudieran poner en peligro o quebrantar la paz y la seguridad internacional. Mi nombre es Kurt Waldheim. Continué con la práctica de la diplomacia preventiva. Alcancé éxitos en las controversias fronterizas entre Irán e Irak durante el decenio de 1960. Recurrí a los llamamientos en situaciones peligrosas como la guerra árabe-israelí de 1973. Actué diligentemente al prestar ayuda con el envío de personal de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz a fin de que contuvieran y controlaran esa situación, y fui merecedor de elogios por sus esfuerzos. Y por último tenemos el ejemplo estrella. El secretario general U Thant llevó más lejos aún la visión que tenía la Organización de Naciones Unidas. Su papel en la prevención de un enfrentamiento nuclear a causa de la crisis de los misiles en Cuba debe catalogarse como el más espectacular ejemplo de diplomacia preventiva que figura en los canales de la ONU. Los archivos de la organización contienen dramáticos materiales en los que se documentan sus gestiones. A continuación vamos a hablar sobre dichos documentos. Entonces, el 22 de octubre, el presidente John F. Kennedy anunció que había ordenado una cuarentena naval alrededor de Cuba, que entraría en vigor el 24 de octubre. Barcos estadounidenses y soviéticos llevaron a estar en estrecha proximidad y, según se sabe ahora, el capitán de un submarino de la Unión Soviética autorizó el empleo de armas nucleares en defensa de los barcos soviéticos o en su defensa propia. Las gestiones del secretario general de las Naciones Unidas y U Thant contribuyeron notablemente a desactivar esta crisis. Posteriormente, el 24 de octubre de 1962, en su discurso ante el Consejo de Seguridad, U Thant recalcó que estaba en juego el destino mismo de la humanidad. Instó a que se celebraran urgentemente negociaciones entre las partes directamente involucradas e informó al Consejo de Seguridad de que había enviado exhortaciones urgentes al presidente Kennedy y al primer ministro Nikita Khrushchev para que establecieran una moratoria de 2 a 3 semanas de duración. Esa medida entrañaría por parte de la Unión Soviética la suspensión voluntaria de todos los envíos de armamento a Cuba. Por parte de los Estados Unidos entrañaría la suspensión voluntaria de la cuarentena y en especial el registro de los barcos que se dirigieran a Cuba. También hizo llamamiento al presidente y al primer ministro de Cuba para que suspendieran la construcción y el desarrollo de los servicios e instalaciones militares importantes en Cuba durante el periodo de negociación. Luego, el 25 de octubre de 1962, el primer ministro Khrushchev dirigió a U Thant una comunicación por escrito en la que aceptaba su propuesta. El presidente Kennedy también le comunicó por escrito ese día que, si bien apreciaba el espíritu del mensaje de U Thant, la clave de la solución de la crisis era la retirada de las armas de Cuba. Los barcos soviéticos siguieron navegando hacia las aguas comprendidas en la cuarentena. Ese mismo día, U Thant hizo un llamado urgente a los líderes porque se preocupaba de que los barcos soviéticos que ya se dirigían a Cuba pudieran desafiar la cuarentena y dar lugar a un enfrentamiento entre barcos soviéticos y estadounidenses, lo cual anularía toda posibilidad de negociación. En consecuencia, pidió al primer ministro Khrushchev que se instruyera a los barcos soviéticos que navegaban con rumbo a Cuba que permanecieran fuera de la zona de interceptación por un periodo limitado. También pidió al presidente Kennedy que instruyera a los barcos estadounidenses desplegados en el Caribe que hicieran todo lo posible por evitar un enfrentamiento directo con barcos soviéticos. El presidente John F. Kennedy aceptó de inmediato su propuesta, aunque ello dependía de la aceptación por el gobierno soviético. El primer ministro Khrushchev también aceptó la moratoria. Informó a U Thant que había ordenado que los barcos soviéticos que navegaban hacia Cuba permanecieran fuera de la zona de interceptación temporalmente. Al día siguiente, 26 de octubre, U Thant envió un mensaje al primer ministro de Cuba, Fidel Castro,
en el que le informaba de las alentadoras respuestas a su llamamiento y le pedía que durante el periodo de negociaciones se suspendiera la construcción de grandes instalaciones militares en Cuba y especialmente de las diseñadas específicamente para el lanzamiento de misiles balísticos de alcance medio e intermedio. Después que los líderes estadounidenses y soviéticos aceptaron el llamamiento de Youtant y durante el periodo crucial que este había obtenido para ellos, el presidente Kennedy y el primer ministro Khrushchev tuvieron su principal intercambio de opiniones por medio de cartas y mensajeros y lograron llegar a un acuerdo sobre la fórmula que a la larga puso fin a la crisis de los misiles. El momento en que se consolidaba el acuerdo, en su carta de fecha 28 de octubre de 1962, dirigida al primer ministro Khrushchev, el presidente Kennedy escribió, y cito: "En nombre de los gobiernos de Estados Unidos de América y la Unión Soviética, deseamos expresarle nuestro reconocimiento por sus esfuerzos para ayudar a nuestros gobiernos a evitar la grave amenaza a la paz que surgió en la zona del Caribe". El trabajo de las Naciones Unidas en la prevención de conflictos va mucho más allá de la diplomacia preventiva tradicional. De hecho, implica un amplio conjunto de entidades en las Naciones Unidas que operan en un rango de disciplinas pertinentes, como son la erradicación de la pobreza, el desarrollo y los derechos humanos y el Estado de Derecho, las elecciones y la consolidación de instituciones democráticas o el control de armas pequeñas, por nombrar algunos de ellos. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en la emisión del día de hoy y recuerden que soy Alejandra Vega y los acompañaré en esta sección todos los miércoles a la misma hora.